Por eso se dice que el nombre Turrialba es de origen tarasco, mexicano, porque hubo un intercambio. El indígena de acá... El cantonés es turrialbeño. A mí me decía alguien un día, me dice, mira, en Turrialba es donde empezó el cantonés. Los asiáticos a vender cantonés. Sí. Y yo, ¿será cierto? Me decía, ahí se empezaron aquí a vender quedaron los chinos, platos, que eran expertos cocineros, de los que quedaron en el ferrocarril, y se asentaron en Turrialba, y lo que hacían era el arroz cantonés. Sí. El francés tomaba vino, los alemanes tomaban cerveza. El turrialbeño, al ver esa condición en Turrialba, le gustaba el vino, ¿Sí? pero también le gustaba la cerveza. Ajá. El alemán toma la cerveza, Caliente. ok. El clima nuestro, Sí, no ayuda. Para No tomarla ayuda. caliente no ayuda, entonces le ponían hielo. entonces el turrialbeño acostumbraba a tomar cerveza fría. Cerveza fría, sí. Pero cuando íbamos a la capital a hacer mandaditos, Sí. llegamos, pedíamos cerveza bien fría, Y un vaso con hielo. un vaso con Y hielo. nos decían, ¿usted es de Turrialba? Ese es de Turrialba. Sí, a mí me pasó. Ok. ¿A vos nunca te pasó? ¿Por qué razón? La guaria Turrialba, Ah, sí. que ilustra las bellezas que hay en el territorio de Turrialba. Que debería ser la flor nacional, porque es endémica de Costa Rica. Es la única en una cantina que se conocía como la feria Desde ahí ya podíamos bajar. de la familia, La los familia Barahona. Barahona, Sí, la familia Barahona. que siguió Que- el negocio muchos años. En la actualidad es lo que conocemos como la Mompic. La calle que conocemos como Las Palmeras, que es la avenida Monje Humani, Que ¿cierto? siempre imaginaba un bulevar Hacemos cultural un- ahí. Ahí está ¿verdad? precioso para un bulevar, ¿verdad? Claro, vos Ahí decís es eso. donde está la feria del agricultor. ¿no? Ahí debería haber un bulevar precioso. Hay un dato muy interesante, Turrialba es una de las primeras ciudades en tener red de cloacas. Y una de las primeras en tener iluminación. Sí, eso es otro dato interesante. ¿Cuándo llega la iluminación? Nosotros a cualquier lado llegamos diciendo que somos turrialbeños y somos muy orgullosos de ser turrialbeños. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué cree usted que somos así, tan orgullosos? Más orgullosos que el resto del país, de la gente de otros lugares. Ese turrialbeñismo. ¿Ese turrialbeñismo dónde viene? Hola quimeros y quimeras, bienvenidos a un episodio más acá en Quimeras Podcast. Hoy estamos en un lugar icónico de Turrialba, el kiosco del Parque Quesada Casal, y como invitado tenemos a don Walter Velázquez, con el que vamos a hablar sobre un poquito de historia de Turrialba, un poquito de la realidad de Turrialba, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Don Walter, bienvenido, y don Randall también, una vez más. Don Walter, bienvenido a Quimeras Podcast. Gracias, don Walter, por acompañarnos. Un gusto. Carlos, un gusto, como siempre, y un gusto a ustedes también que nos acompañen. Espero que nos sigan en redes. Recuerden, estamos en Instagram, en Spotify, estamos en Facebook. Síganos y compártanos, es importante. Este es un proyecto que el interés es básicamente llevarles a ustedes temas interesantes, y hoy en especial nos sentimos muy a gusto acá en el parque. Somos turrialbeños, todos los del equipo de Quimeras y nuestro invitado también. Gracias. Y estamos muy a gusto de estar en el corazón de Turrialba. Empecemos de una vez. Imaginaba a Randall hacer el podcast aquí en el Nunca, kiosco. cuando empecé hace como 2 años, empezamos con este proyecto, Elías. Soñábamos con poder grabar en el Teatro Municipal, ya se nos cumplió en el episodio anterior, y grabar en el kiosco era un sueño que hemos podido cumplir hoy con don Walter. Don Walter, este kiosco, empezamos de una vez, materia, 89 años tiene este kiosco, más o menos. Sí, Podemos 1936. hablar un poquito de la historia del kiosco. Interesante porque este parque tiene, lo hablábamos antes de iniciar a grabar, que tiene una historia arquitectónica muy interesante, ¿verdad? Relacionada un poco con la masonería, podemos decirlo. Se puede plantear así porque el parque como en sí fue declarado Patrimonio Histórico-Cultural, ¿verdad? Y se da por medio de que hay muchos elementos basados en la filosofía de los masones. Si observamos bien el parque de Rafael Quesada Casal, desde el aire, es la rosa de los vientos del cantón de Turrialba. Y ustedes pueden observar que tiene
diamantes, que son zonas verdes, tiene entradas transversales, ¿verdad? Cada una tiene una dirección diferente que nos puede definir si estamos aquí, a dónde queremos ir, a cuántos kilómetros de la ciudad puede estar contemplada una gira. Muy interesante. Inclusive, desde aquí podemos definir que podemos hacernos un paseo por los 6 cantones que son vecinos sin límites de nuestro territorio. Hay elementos importantísimos que se tienen que rescatar a través de la masonería, por ejemplo el bebetero, o cualquiera que lo observa, es una simbología masónica, sí. Pero el bebetero como tal tiene una simbología, un símbolo que nos dice que hace miles de años existe la población en Turrialba. Y entonces nos dan como una especie de que la persona que venga al parque se interese saber más de esos elementos. Empecemos por ahí, don Walter. Me parece muy bien arrancar de ese simbolismo del pebetero y de hace cuánto tenemos historia de poblamiento de lo que hoy conocemos como Turrialba. Ok. Este territorio, el Valle de Turrialba, se tiene registrado que es de 10.000 años antes de Cristo, pero ya basado científicamente y en el aspecto arqueológico, se dice que tenemos 12.000 años, según por los vestigios encontrados y los análisis que se han hecho de artefactos que usaron los aborígenes. ¿Verdad? Entonces, eso fue en la zona de Guardiria y eso, ¿verdad? Donde encontraron ciertos artefactos. Vasijas, sepulturas. ¿En qué zona, perdón? De Guardiria, ¿verdad? Donde hay puntas de lanza. ¿Dónde es exactamente? En Eslabón. En Eslabón. En Eslabón de Supongo que mucho de esa excavación durante el proyecto Angostura. Sí. Sí, sale de lo que se está rescatando ahí. Es que ahí era un taller de elaboración de herramientas para ser utilizadas para la cacería, para el aspecto de la agricultura, porque llegó una época que nuestros aborígenes se fueron desarrollando poco a poco hasta alcanzar lo máximo, que era ser recolectores. Sembrábamos sus productos y la sociedad indígena fue cambiando un modelo administrativo diferente a lo que años atrás era. Entonces, ¿fue evolucionando en base a cacicazgos o usted lo plantea de otra forma? Llegó el planteamiento de los cacicazgos y ahí comenzó los indígenas a formalizarse ya en una forma de organización política, formal, digamos, sí, ¿verdad? Sí. Eso que se ha encontrado, estamos hablando de civilizaciones de 10.000 años antes. De 12.000 años. 12.000. Sí, según las investigaciones, 12.000 años antes de Cristo arranca ya lo que es el poblamiento. Algo muy importante que rescatar es que ustedes están en Turrialba y vuelven a ver a su alrededor. Muchos turrialbeños le llaman esto la cazuela. Sí, el valle el valle en sí, que alguna hipótesis científica dice que esto fue un gran cráter volcánico, y que donde está la actual ciudad de Turrialba fue un lago, una laguna, y conforme al tiempo se fue erosionando por las cuencas de los ríos Turrialba, Colorado, Lajas, Guayabo. Se fue bajando el control de la humedad. Y por eso dicen que en la ciudad de Turrialba, donde está sentada, si hay un temblor, el terreno es firme, ¿verdad? Es interesante eso que usted plantea.
porque el Manual de Estratigrafía y Geología plantea que desde las márgenes del Reventazón hay evidencia del edificio volcánico del volcán Turrialba. Es decir, Correcto. desde ahí empezó, hace millones de años, el volcán Turrialba a hacer aportes, lo que hoy conocemos como volcán Turrialba, a hacer aportes de lava y a rellenar y rellenar y rellenar, y ha ido rotando de conos volcánicos, de los que ahora conocemos 6, 7 con nombre, pero que eventualmente empezó acá y fue migrando hacia el norte buscando la tectónica de placas. Recuerde que las placas se van desplazando, entonces se van corriendo, y lógicamente la actividad volcánica se va desplazando. Tiene mucha lógica. 3.600, 3.400 metros sobre el nivel del mar, y la ciudad de Turrialba está sentada a 646 metros. 3.339 el volcán 39, Turrialba. ¿Y Turrialba a 646. Ok, 646. Cuando el volcán está en su mejor apogeo, en erupciones, las lavas corrían hacia el sur y arrastraba terreno hacia las márgenes del río Reventazón, que era el río Reventazón, era más caudaloso. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, todo eso iba a parar al mar. Lo más interesante de todo esto, para que la gente comprenda, siempre hemos definido que el Ica tiene las mejores tierras de Turrialba. Lo que hoy es el Catia. Ok. Si observamos alrededor de la ciudad de Turrialba, hay microclimas. Y en esos microclimas, digamos, si estamos en los San Juanes, tenemos un terreno fértil. Pero si estamos en la parte norte de la ciudad de Turrialba, no son terrenos fértiles. Es muy arenoso. Sí, muy limorcilloso, muy limorcilloso. Si nos vamos al este, son terrenos muy fértiles. Y si nos vamos al sur, después de las márgenes del río Reventazón, pues son demasiado fértiles. Porque nunca fue arrastrado por la lava del volcán. Y cuando esa lava se fue poniendo compactando y rellenando, ¿sí? Es decir, durita, los mejores terrenos quedaron en las faldas de las márgenes del río Reventazón. Y entonces ahí existe una estrategia de que los mejores terrenos para cultivar eran los del Ica. En la historia de nuestro territorio se dice que esto fue un gran lago. ¿Por qué se dice que fue un gran lago? Si nos acordamos que hubo explotación de la cal, de la calera, al lado este de la ciudad, encontraban fósiles marinos. Sí, hay fósiles marinos importantes. Y luego la cal tiene la facilidad de que si un animal muere, cae sobre la cal y se mantiene ahí por las propiedades del calcio. Ahí se encontraron fósiles marinos, y también mucho también se da lo que es el cuarzo, la pirita. Inclusive se han llegado a encontrar piedras muy parecidas al jade, con otros tonos parecidos al jade. Y el jade no era de esta zona. El jade no era de esta zona. No es de esta zona. Es que el jade necesita mucha presión para crearse y estar a muy alta temperatura mucho tiempo. Y nuestra zona es una zona de relleno, digámoslo así. Y eso también, pero eso habla también del intercambio cultural, quizás. Ese es el tema. Venían de otros lugares. Es correcto. Ese es el tema. Por ahí va don Walter, creo. Sí. Esas piedras que se localizaban es un cerrito que nosotros muchos conocemos, que le llaman piedras de fuego. Piedras de fuego. Piedras de fuego. Piedras de fuego está ubicado en aquí al este. Al lado, sí, de Peralta. Entre Peralta y La Calera, más o menos, ahí. Por ahí, sí. Geológicamente muy activo, al ferrocarril le dio muchos problemas la línea del ferrocarril. Es que hay una falla. La falla azul. Una falla tectónica ahí. Y entonces cobró mucho costos para el ferrocarril. Porque al haber esa falla,
constantemente la línea tenían que tirarla para arriba. Y entonces era un lugar muy difícil, muy dinámico, para penetrar. Sí. Don Walter, empieza entonces la historia del poblamiento de Turrialba hace 12.000 años antes de Cristo, lo plantea usted. Eso es interesante porque la mayoría de la gente asocia la historia de la humanidad a después de Cristo, y la humanidad existía mucho antes de Cristo, y en Turrialba y en Costa Rica en general la gente lo asocia a que, como nos han vendido la idea de que somos el nuevo mundo, ¿verdad? Los europeos. La llegada de los españoles. Y que todo empieza con la llegada de los españoles. Y no, aquí había sociedades muy avanzadas, muy bien evolucionadas, muy establecidas y con modelos políticos para vivir y para desarrollarse ya 12.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de mucho tiempo. Pero ¿cómo pasamos de ahí y cómo se distribuye la población en Turrialba a través del tiempo? Turrialba, si tomamos el mapa de Costa Rica, buscamos Turrialba está en un punto estratégico que se utilizó por los iberoamericanos en utilizarlo de tránsito hacia el sur o tránsito hacia el norte. Okay. Lo importante de esto es que si cuando ellos venían por la costa caribeña, penetraban por el río, por el lado del Matina, Parismina, Reventazón, al llegar al valle, ellos encontraron aquí algo mágico. Vegetación, había agua, mucha agua. Había animales silvestres. Algunos venían con algún interés de recolectar y llevar. Y también el interés se hizo de que ya aquí estaba poblado, ¿verdad? Acordémonos que aquí ya había población. Entonces existió un intercambio de mercancías. Ese intercambio de mercancías entre las poblaciones indígenas y las poblaciones iberoamericanas. Sí. Por eso se dice que el nombre Turrialba es de origen tarasco, mexicano, porque hubo un intercambio. El indígena de acá llamaba a este valle Tuririaba. Tuririaba. Entonces, ¿por qué Tuririaba? Porque el que trajo el nombre fueron mesoamericanos, porque los asociaron al dios del fuego, el volcán. Lo asociaron al dios del fuego, y entonces ellos comenzaron a hablar esa lengua, que no era una lengua tan primitiva, pero la establecieron acá. Y hubo grupos indígenas que con el tiempo se fueron desapareciendo. Por ejemplo, los huetares de Oriente. Los huetares de Oriente dominaban todo lo que es el territorio, digamos, del Reventazón, buscando hacia Pilón de Azúcar, buscando al sector de la zona del Monumento Guayabo. Para que ustedes me comprendan, esa zona toda era habitada por indígenas que no eran originarios nativos de acá, sino que emigraron acá con una intención de conquista. Sí, territorialmente. O sea que ya hubo un intento de conquista antes de los conquistadores españoles. Es correcto. Ellos de aquí ya llamaban que esto era el Valle de los Dioses, porque todo lo encontraron aquí, no necesitaban ir más allá de lo que llegaron acá, en este valle. Ya no necesitaban ir para las zonas de Sudamérica. Entonces se establecieron acá. Al llegar los colonizadores españoles traían consigo enfermedades que no las habían practicado los indígenas. Sí, la viruela, el sarampión, todas esas cosas que nos importaron de Europa. Y venían dentro de los buques ratas. Era un animal que no era de acá. Y la indígena acostumbraba a comer animales
silvestres. Ujú. La danta, jaguar, qué sé yo, el mono. Ellos estaban acostumbrados a ese tipo de alimentación. Pero cuando llegó esos otros animales, como los que le comento, la rata, trajo pestes. Y el indígena no tenía esa autodefensa. Las defensas hechas. Es correcto. Entonces, se resume que el abandono de lo que es hoy el Parque Arqueológico Guayabo, se resume que pudo haber sido por contiendas de territorio. Ujú. Sí, hay varias hipótesis. Una sería la contienda de territorio y otra sería una plaga que arrasó con es todo. correcto. Sí, y la otra fue que mejor abandonaron la zona y cogieron otro rumbo. Pero en sí, eso es una... Si uno se puede observar la época indígena, desde la época indígena ya traemos los turrialbeños una cultura. Ujú. Entonces somos fruto de una herencia genética de los pueblos indígenas, los turrialbeños. Sí. Ujú. O sea, ya desde Lastimosamente ahí, se ha ido perdiendo porque no cultivamos el rescate de nuestras raíces. Sí, claro. ya desde ahí tenemos algo muy, muy marcado los turrialbeños, desde esa época. Ya usted está entrando a la otra época, que es la época pues, de la colonia. No, todavía no. Hay un dato ahí que yo quiero destacar, sí. perdone que los interrumpa. Y quiero hacer una aclaración y usted me va a ayudar. La gente cree en la modernidad que nuestros indígenas siempre han vivido en la parte alta de la cordillera de Talamanca. No. Nuestros indígenas huyeron a Talamanca Huyeron por durante la conquista. Después, sobre todo, de la lucha revolucionaria de Pablo Presbere. Porque a Pablo le hicieron un asesinato espantoso. Sí. Yo creo que el único monumento a Pablo Presbere está en Turrialba, en la Suiza. En la Suiza. Y es lamentable que sea el único. A Pablo Presbere lo mataron desmembrado frente donde hace muy pocos días celebramos nuestra independencia, en la calzada donde están las ruinas de Cartago. Bueno, ahí. ¿Fue ahí? No Porque es ese detonante, esa revolución la que hace que los pueblos indígenas huyan a la paz que les da la cordillera de Talamanca, pero aquí estuvieron donde estamos. Acordémonos que nuestros indígenas eran guerreros. Sí. Guerreros 100%. Y Bueno, es que si a usted le matan a su familia, Pablo usted se hace Presbere, guerrero. tras de eso, era amante de esto que teníamos. Sí. Tenía una O posición sea, política Pablo Presbere, podemos hablar que es como un símbolo de, como se dice, Juan Santamaría. Es Hubo un héroe. muchos. Es que claro, Es un héroe. me parece más héroe. Voy a quitarle 4 rayas a Juan Santamaría. Pero Juan Santamaría, y muchos dicen, hubo muchos Juan Santamarías, es como tomar una figura, para decir, de todos los que fueron. De todos los que lucharon. Hubo muchos como Pablo Presbere, entonces hacen una figura. No, pero Porque Pablo si sí no- hubo solo uno. Pero si no me equivoco, pero al igual que él, hubo muchos que también eran revolucionarios. Pablo Porque Presbere. el que está en la Suiza, si no me equivoco, Pablo Presbere. es Yapirí. No, es Pablo Presbere. El de la Yapirí. Es Yapirí. Es Yapirí, no Es es Pablo Yapirí. Presbere. No, es Estoy Yapirí. equivocado yo. Entonces Pablo no tiene monumento. No tiene No tiene monumento. monumento. Hay que hacerlo. No, tiene Lo tiene en Limón. Sí, ¿Ah, en tiene, serio? tiene uno en Talamanca. Sí. Ah, sí. Ese tiene uno. Ese es Yapirí. Sí, ese es pudo- Esteban Yapirí. Por eso, a eso voy. Esteban Yapirí también fue un revolucionario. Pablo Presbere. Sí. Pablo Presbere, el rey de las lapas. Sí. El rey de las lapas. Las lapas son muy bonitas, ¿verdad? Muy hermosas. Entonces imaginemos a Pablo Presbere con plumas. Sí. Era una persona muy, como le dijéramos, era una persona que, a pesar de que era amante de estas tierras, era una persona que luchaba por su pueblo. Era un revolucionario, por así decirlo, pero él Sin la boina del Che.
Pero revolucionario al fin. Él fue el que echó para atrás para que conquistadores como Diego de Gutiérrez no pasaran jamás. Es más, a Diego Gutiérrez lo mataron. ¿Sí? Lo mataron, le cortaron la cabeza. Y lo que pedía Diego Gutiérrez era oro. Y entonces los indígenas, cuando lo capturaron, le decían: toma oro cristiano, porque la simbología de los españoles era la cruz. Y entonces le cortaron la cabeza, y se dice que lo que le echaron fue como una especie de baja, haciéndole ver de que cuál oro tenía él, por cuál oro. Pero ¿Y qué saben de Esteban Yapirí ahora que vos lo planteas? Esteban Yapirí es el que corrió la voz Cuando porque oyó ¿Ah, de que venían los piratas Manfred y Morgan Sí. hacia Cartago. Sí, porque esos venían detrás de lo que habían logrado los españoles. Ok, sí. Entonces, El Imperio Británico nace de las grandes glorias del ese Imperio monumento español. que hay donde está gritando eso es lo que refleja. sí, Vienen los piratas. No sabía yo ese dato. Muy en interesante. 1666 se da la alarma De que de vienen. que los piratas ya vienen, están en Turrialba. Y es cierto, llegaron acá. Llegaron acá, Patio de Águila Morgan y. fue el escenario, Morgan y Manfred y Morgan. Ok. Llegaron a Patio de Águila, Patio de Águila, que era donde ahora está Colorado. Colorado. Ahí hicieron estragos, se robaron parte de las herramientas que usaban los sacerdotes, ¿verdad? Los misioneros. Usaban el copón y eso, todo eso Se lo robaron. Sí. Para nadie es un secreto, los piratas hicieron daños, capturaron a las mujeres, las violaron, también destruyeron todo, mataron gallinas, animales, todo. Y entonces iban rumbo a Cartago. Y Esteban Yapirí corrió a llegar a Cartago y puso en alerta a la gente de la capitanía. Entonces los esperaron y hubo el encontronazo en lo que es hoy Quebrada Honda. Ah, yo no sabía ese dato. Ahí Sí, hubo una batalla. Ahí hubo una batalla que se le atribuye que cuando los piratas, ¿verdad? Ahí viene los piratas llegaron ahí a ese sector. ¿Estás bien Y informado? vieron miles de hombres. Y es que de largo vieron miles de hombres. sí, los españoles Que no lo había que lentes. hicieron fue llevar la imagen De la Virgen de Virgen Huarraz. Y ahí viene el mito. Entonces se cobra como una especie de milagro, Sí. donde hacen que los piratas se devuelvan. Entonces, llegan a Matina y arrollan mejor. Muy interesante, no conocía yo ese dato. Muy, muy interesante. Tenemos héroes. Sí, cuéntenos. Camaquiri, Teutique, todos eran caciques. El último cacique que hubo en esta zona fue Fernando Curreque. Ajá. ¿Qué sabemos de él? Fernando Curreque, hijo del Cuarco, del cacique de Huarco. Ajá. Él tenía el dominio de todo el sector del Huarco, todo lo que es Tucurrique, todo lo que es esta parte de Turrialba, Río Reventazón y parte ahí donde está Pilón de Azúcar. Todo eso era Dominio de dueño y amo y señor de todos esos territorios, hasta llegar al otro lado, allá por Tarrazú, allá por el lado de la costa. Todo eso era se de le Fernando quedó corto Curreque. Florentino Castro, ¿no? Ah, sí. Del que hablaremos ahora. Hablo de los caciques porque nunca se menciona que esos caciques con su dominio tenían un cierto poder político, ¿verdad? Mucho poder Y político. lo que nosotros rescatamos es el cacique Huerra. El cacique Huerra
era el que comandaba la comarca, lo que hoy conocemos como el Mora de Turrialba. Sí, ahí hubo excavaciones importantes. Ahí hubo excavaciones, sí, y resulta que ahí es el último asentamiento indígena de la comunidad de Turrialba. Ese asentamiento se llamaba Toriarabac. Toriarabac, altar de los toris. Toriarabac, según algunos investigadores, es la palabra originaria de por qué Turrialba. De ahí viene el Turrialba. Por ahí, sí, fue el último asentamiento, Toriarabac. Y a ese cacique Huerra lo menciono porque fue el que le dio el impulso con la insignia del colegio Enrique Menzel, el director don Omar Salazar Obando. Toda una personalidad, don Omar. Todo un turrialbeño de cepa. Genio. Él diseñó la insignia del colegio nocturno la vasija de barro. Tiene una vasija de barro, muy cierto, sí. La vasija de barro. La vasija de barro es la misma que tenemos en el pebetero. Y simboliza que nuestras raíces todavía se mantienen vivas, todavía se mantiene activa. Con la última descendencia de nuestros indígenas originarios, los Cabecar. Muy interesante. Y esa analogía con el barro que todas las comunidades indígenas la tienen, ¿no? Él, don Omar Salazar, en 1970, promueve hacer la monografía de Turrialba. Muy interesante el libro. Y toma de portada el escudo que muchos turrialbeños lo asociaron de que era el escudo de Turrialba. No era el escudo de Turrialba. Ah, ¿no? Ese escudo lo acogió la municipalidad. ¿Después del libro? No, antes del libro. ¿Por qué razón? Porque el escudo, la primera vez que se hizo el escudo, se diseñó para que fuera del Cuerpo de Bomberos. Don Omar fue uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos. Sus hermanos fueron bomberos. El hermano fue el diseñador de ese escudo del Cuerpo de Bomberos. Y don Omar dijo, me gusta este escudo porque tiene ciertos elementos que me pueden ilustrar el libro que yo estoy haciendo. Entonces le hicieron unos cambios al escudo. Él montó en el centro del escudo la Guardia Turrialba. Ah, sí. Que ilustra las bellezas que hay en el territorio de Turrialba. Que debería ser la flor nacional, porque es endémica de Costa Rica. Es la única. En cambio, la guardia morada está en todo Centroamérica. Sí. La guardia nos hace más singulares. Sí, claro. Somos petulantemente orgullosos. Y pensó en que la máxima exponencia natural que tenemos es el volcán. Muy bien. Y luego nuestra economía, la que mueve a Turrialba en 1968 a 1980, que eran los ingenios de azúcar y los beneficios de café. Sí, esas eran las dos actividades fundamentales. Y marcó el color amarillo que identifica que es la parte económica. El amarillo es el color de la economía. Eso hace que se mueva Turrialba. Pero también tomó en cuenta la figura de la lira. Muy interesante eso, sí. La lira, por los aspectos de la música. Sí, siempre hemos sido un pueblo muy musical. Muy cultural. Muy cultural, sí. Es más, lo estoy diciendo así para que ustedes vean cómo está el asunto. Culturalmente, Turrialba se define como la cuna de la cultura y la hospitalidad. Sí. Somos muy hospitalarios cuando viene un extranjero. Casi siempre se queda. Se queda porque aquí es mágico. Sí, se queda. Somos muy hospitalarios cuando viene un extranjero y tenemos una cultura, como quien dice, casi definida.
Ese es un bonito eslogan, ¿no? Bueno, tanto que costó hacer el eslogan del Turrialba. ¿Y cómo le pusieron? ¿Cuál es el eslogan? Ruralmente auténtico. Ruralmente auténtico. No, me gusta más ese que planteaba ¿Verdad Falco. que sí? Sí, Sí. está más bonito. Es que es difícil. Turrialba tiene muchas cosas. Ese lema que yo les digo, cuna de la cultura y la hospitalidad, Muy bien. lo definió siendo presidenta municipal doña Carmen Machado. Doña Carmen Machado. Ella tenía esas corrientes de esa élite que se dio en los años 60, de esos pensadores. Es que ahí estaba, vamos a recordar esa generación que es interesante. Ok. La generación de los 60 de Turrialba, hubo un grupo de gente que tenía en ese momento Mm. entre 30 y 50 años, pero que eran gente que había podido estudiar y que tenían una capacidad intelectual, vamos a ver, interesante, y movían instituciones muy importantes en Turrialba. Ahí estaba encabezándolo don Omar Salazar, Obando. Sí, eran idealistas. Idealistas, sí. Y aunque de ideologías políticas muy distintas, Ellos no pensaban en ese color, egoísmo, ¿no? Visionarios. No pensaban en color. Visionarios, Sí. visionarios, sí. Pensaban en el desarrollo de nuestro cantón. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Estaba don Omar? ¿Quién más Don estaba ahí? Omar, Arnoldo Núñez, Mario Loaiza, Cortés, Rodolfo. don Hernán García, Don Hernán García, sí. José Don Gómez. Hernán vino de afuera, ¿ah? Eso No de- era turrialbeño. era turrialbeño, don Sí. Hernán, sí. Don Hernán era el cura. Sí. José Gómez era el pelón que le salían las ideas. Don Omar Ajá. era muy Don Omar, filósofo. Don Omar, un filósofo. filósofo en las letras y de todo. Don Arnoldo Núñez desarrollaba proyección comunal. Y ¿cuál es el otro que se me escapó? Cortés, ¿no? Ah, Don Rodolfo Cortés no está. Mario Loaiza. Esos se reunían en algún bar, supongo, porque todos tenían familia En Turrialba, y que les gustaba el agua dulce, ¿no? sí, en Turrialba, desde que se nos dijo que ya éramos cantón, Se me hizo la boca agua, voy a tomar agua. con todo gusto. Desde que se nos dijo que ya éramos cantón, el aviso llegó a una cantina y se celebró con guaro. La cultura del guaro, ¿no? La cultura del guaro. Esos idealistas se reunían particularmente en una cantina que se conocía como la Feria Desde ahí ya podíamos de bajar. la familia de La los familia Barahona. Barahona, Sí, la familia Barahona. que siguió Que- el negocio muchos años. En la actualidad es lo que conocemos como la Mompic. La cantina del papá de los Barahona Sí, fue era ahí en esa En la esquina, esquina la ahí esquina en- donde ahora está la Mopic. Ahí era el teatro Quesada. también. Quesada. O sea, ahí se reunían los intelectuales. ¿Mm? Ahí se reunían los Se intelectuales. reunían los intelectuales y de ahí surgían las ideas, y cuando iban a sesión municipal muchas ideas salían de ahí y iban al Llegaban consejo. calientes. No, la idea ya era con la goma. Al día siguiente la procesaban mejor, pero muchos de esos alcanzaron puestos políticos importantes. Don Omar fue presidente ejecutivo mucho tiempo. Presidente municipal, Presidente municipal en ese tiempo. sí, se regidor, llamaba. Regidor, por varios tiempo. Nunca aspiró a ser diputado. No, y lo hubiera logrado, ¿no? Lo hubiera logrado porque sí tenía casta. Tenía para hacer. presencia y Sí. tenía... De todo esto que les comento, hablando de los indígenas y todo, yo conversaba mucho con Manolo Ayala Girón. Ujú. Manolo Ayala Girón, en conversaciones de tardes de café, definíamos, porque él era un pintor indigenista Ujú. y desarrollaba sus pinturas en base a análisis de estudio del comportamiento del indígena de Guayao. Sí. Entonces él dijo, si Turrialba es tan importante en el aspecto arqueológico, en 1973 fue declarado que en Turrialba, en cualquier parte de Turrialba, vamos a encontrar vestigios De las poblaciones precolombinas. de las poblaciones precolombinas. Entonces, ese poblamiento está sentado en las cenizas
de generación, de más de 1000 años de generaciones indígenas, ¿verdad? Las cenizas de nuestros indígenas están acá, están sepultadas acá. Esa energía está aquí, toda Sí, la está tenemos. la energía. Se dice que Turrialba es mágico porque tiene muchas confluencias, ¿verdad? Y además siempre ha sido un centro de encuentro de culturas, a veces de choque, como planteábamos ahora con los piratas. de encuentro de culturas. Pero primero de un encuentro de culturas. Usted me habla ahora de una cultura mesoamericana que llegó hace años. Y la otra del lado que venía del norte de Colombia, ¿Ah, sí? que ahí en el norte de Colombia son tribus amazónicas, Y migraron hasta acá migraron hasta acá con afán de conquista. con afán de conquista. Y es que qué bueno conocer todo eso, irse hasta atrás, ¿verdad? Hasta Para atrás. saber Por eso, sí, que lo que somos los turrialbeños es Sí, una mezcla de hacemos una cosas. pincelada. Porque lo decíamos don Walter y Randall que al principio lo planteamos que con la llegada del tren, el ferrocarril y todas las culturas que vinieron a trabajar acá, que eso nos hizo eso que tan ya singular, estábamos- pero ya veníamos antes, Ya estaba ya haciéndose la veníamos. mezcla Claro. antes. La cultura indígena era una antesala para lo que estábamos esperando en el siglo XIX, siglo XX. Hay un detalle ahí ahora que estamos hablando de esa mezcla. Bueno, digamos que ya usted nos explicó muy bien dónde se asentaron nuestros indígenas, dónde se asentaron las poblaciones indígenas que llegaron del sur, esas famosas migraciones al norte. Por que eso, siguen cuando se ocurriendo. habla de Turrialba la Grande y Turrialba la Chica, quien dividía era el río Pedregal. Así las crónicas españolas definían el río Pedregal. Muy bien puesto el nombre. ¿eh? Y el Después se lo río pusimos Pedregal río Turrialba. es el río Turrialba. Pero muy bien puesto el nombre. porque- Era un límite natural de ambas zonas. Ujú. Ok, aparecen esas poblaciones indígenas, pero después está el asentamiento postcolonia, que es patio de agua. ¿Cómo se llama? Patio de agua. Patio de Águila. Patio de águila. Acordémonos de Toriarabac. Ujú. Lo toman, por así decirlo, lo capturan para que sirvieran de mulas los españoles, Ujú. para poder introducirse al camino de Matina. Ah, ok. El camino de Real a Matina era el que nosotros conocemos de la Esmeralda, Ujú. bajando Colorado, Ujú, ujú. pasando por el frente del Mont Río, cruza el río Turrialba y coge la línea ahí por donde está el Jeligua, coge la línea, pasa por el frente del Mora, sube el Alto de las Ánimas, que llamamos Ajá, ajá. la calera, La calera, le llamamos así. y baja a la margen derecha del río Reventazón y se dirige hacia el Atlántico Por las conec- Vegas del Reventazón. para conectarse con el Parimina y de ahí dirigirse al puerto de Matina. El puerto más importante en la conquista era el puerto de Matina. Matina. No era Limón, era Matina el puerto. Matina, El puerto sí. más importante. Eso es donde Esa era desembarcaban. la vía, una de las vías, porque la otra está tierra adentro, Ujú. es por el lado de Orosi, pasa por Tucurrique y sube para cruzar por Talamanca para llegar al otro lado. Sube por, vamos a ver si cruza Talamanca y baja ahí por la fila Matama, que supongo que es la parte Por más ahí. baja de la fila. Y había otra vía que era línea vieja, que era la que cruza por el lado de Guasuma. Ah, ok. Es una parte que comenzaron a construir Todas confluían en Cartago. en Turrialba, En Turrialba. todas en Turrialba, ¿Y la que iba a Guásimo por dónde salía? en medio de los volcanes. Ah, ok. Que esa es la ruta que quieren rehacer ahora. Irazú y Volcán Turrialba. Sí, hay un en la proyecto, depresión de Coliblanco, que es como Es se llama ahí. correcto. Acá Guasimo y Guasimo Esquilo. Bueno, retomando esa pregunta que hacía Randall ahora, entonces el asentamiento de la colonia fue en Patio de Águila, Ok. lo que conocemos ahora Colorado. Colorado. ¿Esa Colorado. iglesia de Colorado cuántos años tiene, más o menos? Estamos hablando de 1842. Esa iglesia, la actual, Sí, no, ya ha sido ha sido remodelada. ¿Y por qué se asentaron en esa zona alta? Y aquí, ¿por qué se asentaron ahí Ok. en esa parte alta? los españoles residentes en la capitanía de Cartago, en el tiempo de la colonia, utilizaban esa vía, la vía Real de Matina. Entonces necesitaban un punto. Necesitaban un punto para descanso. Entonces en esta parte
crearon rancherías, que eran rancherías de paso, para llegar a descansar, Matina, para que los animales descansaran, tomaran agua. Estarse 2-3 días y continuar la ruta. Por ahí se transitaba para traer mercancía o para ir llevar mercancía a España, valga la redundancia. Ellos crearon esas rancherías y crearon, se la dedicaron a la Virgen de Guadalupe. Ah, sí. Porque como españoles también eran muy Ahí se llamaba religiosos. Así se llamó un tiempo. Sí. Guadalupe, ¿verdad? San Francisco de Guadalupe. Ah, qué interesante, yo no sabía ese dato. San Francisco de Guadalupe y Patio de Águila. Por ahí dicen que es que era el patio de los Aguilar, por la cuestión de española. Patio de los Aguilar. Pero que se le perdió la R en el rotulito. Y quedó en Patio de Águila. Patio de Águila. Bueno, el pero español, sin embargo, el español es así, ¿verdad? sí, sin embargo, Patio de Águila, ustedes están ahí parados, digamos, de pie. Tiene ahí, una vista sí, increíble. Una vista de águila ahí. Y se logró todo el valle. todo Casi todo el valle se ve. el valle. Siempre en las teorías que hay que sacarle... Hay un dato, voy a interrumpirlo porque hemos hablado en muchas ocasiones de que nuestro valle es un valle fluvial, donde estamos asentados. Hay un poema precioso de Marco Aguilar, que no recuerdo los versos con exactitud, pero Marco describe lo maravilloso que es amanecer en un valle y vivir en un valle. Porque nosotros vemos la luz de distintas formas en un el valle. soneto que tenemos allá. Hay un soneto por ahí, ¿verdad? ¿Vos lo tenés? Sí, lo teníamos allá. En el hotel, ¿verdad? Sí. Lo tenías. La maravillosa, si lo recuerdas, ¿cómo lo describes? Lo maravilloso que es despertar en un valle donde la luz entra de distintas formas. Salado aquel, no usa esa frase Marco jamás, pero salado aquel que nace en la llanura, dice, porque no puede ver la luz como la vemos los que nacimos en un valle. Y es que es rico. Hay una energía. Sí. No todos los días son iguales. Usted habla de la luz y yo defino los amaneceres. Sí, son preciosos. El amanecer de Turrialba es diferente que en otro. En Eso otras ahí viene el latitudes. nombre de amanecer. Muy bien. Amanecer tiene algo que... El sonido del canto de los pájaros, Sí. el viento, Los ríos, que los sopla, sistemas de aire, los que corrientes de aire. los vientos alisios que ingresan por el cañón del Reventazón, es otra cosa. Bueno, lamentablemente en este tiempo no podemos decir esto, porque se han hecho espejos sobre Sí, el río. espejos de agua que han dañado los sistemas de Sí, vientos del río. el aire entra ya condensado, entra caliente. Nuestro clima ha cambiado demasiado. Sí, por acción del hombre. Pero sí es rico haber nacido en Turrialba, tengo que reconocerlo, y eso es un tema interesante. Pero volvamos sobre Patio de Águila. Ya estamos en Patio de Águila, ok. Ahora, ¿cuándo baja la gente? Cuando baja 1890, Ya está hecho el ferrocarril. Viene el tren. el ferrocarril ya está Está tocando, por inaugurarse, ¿no? está tocando nuestras tierras. Ellos necesitan sacar sus productos por el ferrocarril, ya no por mulas. Sí, ya hay una línea de transporte Ok. más rápida. Entonces, muchos pobladores deciden bajar al llano, Al Guayabal. ¿ah? Al Guayabal. Al Guayabal. Esto era un guayabal enorme, esta parte. Todo era guayabales, sí. Genaro Bonilla, Voy a devolverme antes de que me cuente. Ok, ok. Genaro. ¿Tenía dueño el guayabal? sí, uno de los dueños era la familia de don Genaro Bonilla. Ah, ok, siga usted ahí, lo interrumpí, entonces esto iba bien. Acordémonos que en estas zonas donde ya comenzaba la productividad del cacao y otros elementos agrícolas, habían grandes haciendas. Una de las grandes haciendas era la hacienda del Guayabal, que era de don Manuel Vicente Jiménez. Ujú. A Minor Kid, los cafetaleros le dicen que no coja la ruta de ¿cómo se llama este lugar? La del Braulio. Rocas de Guajardo, Ujú. ¿A dónde queda? de Paraíso, viniendo para Turrialba.
había que cruzar por las rocas de Guajardo. Fue la primera construcción que se hizo los chinos en el ferrocarril, que no cuajó, porque era muy dura. Trajeron estados chinos. Se los trajeron chinos a la construcción del ferrocarril. Entonces los chinitos comenzaron ahí y no aguantaron. Entonces los cafetaleros dijeron, no tomemos esta vía, mejor hagamos una vía nueva que nos interesa que cruce por donde están nuestras cafetales. Haciendas, sí. Entonces como bajaron ahí por la Gloria Juan Viñas y todo ese sector, ahí por el Chis y entrando a Turrialba, y entonces negociaron una franja de terreno para darle a Guayabal. Don Mayro negoció la franja para poder cruzar el ferrocarril. Eso lo hizo en casi todo el país. Hizo como un buffer, como un corredor, digamos, alrededor de la línea del ferrocarril del que él era dueño, ¿verdad? Sí. Y en Turrialba no fue la excepción. ¿Y hasta dónde llegó ese corredor acá en las tierras turrialbeñas, ese corredor de Don Maynor? Hablemos del área para que la gente comprenda, de Nochebuena, bajando, ingresando, nos entramos a la parte más plana del valle, a llegar al río Turrialba. Todo ese sector era de la finca de don Manuel Vicente. Y pasó a manos de don Maynor. De don Maynor Kid. Sí. En 1890 se construye el primer edificio en esa zona. ¿Cuál es ese primer edificio? La antigua estación de ferrocarril, actualmente. La que actual está. Es el primer edificio de lo que hoy es Turrialba. De lo que se conforma los cuadrantes de la ciudad. Interesante. Pero eso es lo que vemos. El actual Turrialba es hijo del tren. La actual Turrialba es hijo del ferrocarril. Porque la ciudad como tal. La ciudad como Turrialba tiene algo diferente del progreso urbano que hacían los españoles. Los españoles acostumbraban en los centros urbanos de ellos, en la época colonial, hacer cuadrantes. A empezar de un centro, una plaza, y empezar la plaza, la iglesia. ¿Cómo se llama? El trazado urbano ahí, las cuadrículas. Sí, el templo católico, y hacer la especie de administración, el ayuntamiento. El ayuntamiento. Que conocemos ahora como municipalidad. Sí, el ayuntamiento, templo católico, plaza de armas y la plaza. En Turrialba no sucedió eso. Es interesante, eso es muy interesante porque somos diferentes siempre. Empezamos de la línea del ferrocarril para arriba. De la línea del ferrocarril se comenzó a trazar hacia el norte. Hacia el norte. Pues le decía las reglas, no, soy turrialbeño. Somos meramente revolucionarios. Sí. ¿Por qué hacia el sur no? Porque en el sur había otro hacendario. Era otro. Eran los parientes de Genaro Bonilla Aguilar. Al sur, digamos, lo que es San Rafael, todo esto, sí. Lo que ahora cuando don Manuel Vicente Jiménez hizo la negociación con Maynor Kid, no hubo ningún problema. Muere don Manuel y sus hijos comienzan ellos no eran de Turrialba, ellos eran de Cartago, y sus hijos comienzan a vender terreno hacia la parte norte de la estación. Entonces ahí es donde empieza la ciudad, ese negocio viene raíces. Sí, ahí entra la figura importante, el benefactor de Turrialba, Genaro Bonilla Aguilar. Cuéntenos de don Genaro. Genaro Bonilla, un estudioso graduado en Inglaterra, dice que él compra de su propio peculio 4 terrenos grandes para conformar al estilo español un casco urbano, digamos. Un casco urbano. Entonces, darle forma un poco a la ciudad. Entonces comienza a introducir la educación, porque como era un estudiado en Inglaterra, piensa en la educación. Entonces compra un terreno para crear la escuela, compra el terreno donde está el templo, compra el terreno donde era la antigua plaza pública. Aquí donde estamos ahora. Donde estamos. La escuela la construye al lado abajo,
Y aquí en el frente, donde nosotros estamos, hizo la jefatura. La jefatura política. Él hizo este diseño y a raíz de este diseño comenzaron a trazarse los callejones para ir marcando la cancha. Digamos que don Genaro fue el que delimitó las reglas para que se estableciera la ciudad. Por eso se le dice el benefactor. Muy bien. Y nunca Entonces se pensó... convenció a los del Congreso de la República que era posible crear un poblamiento acá. Entonces él mocionó para crear a Turrialba como cantón. Turrialba en sus inicios era Villa de Paraíso. Sí, dependíamos de... Primero que nada, comenzó como una aldea liniera. Luego, al conformarse las cuadrantes, se titula Villa de Paraíso. Administrativamente, una vez creado el cantón, le definen que debe crear el ayuntamiento. Entonces, un mes siguiente de la creación del cantón, ya él formaliza lo que es la municipalidad. Hace la primera sesión y todo. Turrialba empezó como villa, incluso este año cumplió 100 años de ser ciudad, ¿verdad? Turrialba. Juan Villas y Turrialba son ciudades hermanas. 1900, pero de la denominación de ciudad como tal fue en 1925. Sí. Entonces este año cumplimos 100 años de ser ciudad. Ya lo cumplimos, sí, 1 de agosto. Sí, es. 1 de agosto de 1925. Empezamos a hacer ciudad. Sí, empezamos a hacer. Bueno, empezó el reto por convertirnos en una ciudad. Sí. Épocas importantísimas, bueno, con la llegada de Genaro Bonilla, que se logró el objetivo, Turrialba comienza a conformarse. La municipalidad no tiene presupuesto, entonces varios comerciantes le ayudan a la municipalidad a formalizar. Entonces, necesitamos traer el agua. 1908, 1909 aparece el acueducto. El acueducto se da en 1912. Pero empieza, digamos, la gestión. Empieza ya a formalizarse todo el desarrollo. ¿Dónde usted tiene el dato? ¿Dónde es la primera toma de agua? Es la que siempre hemos conocido. La Roncha. Desde ahí... es una toma viejísima. Sí, la cañería en 1909, se instaló en 1909, y a partir de 1912 comienza la municipalidad a generar... la red. Hacer la red de cloacas. Porque eso es muy importante. Hay un dato muy interesante. Turrialba es una de las primeras ciudades en tener red de cloacas. Y una de las primeras en tener iluminación. Sí, eso es otro dato interesante. ¿Cuándo llega la iluminación? Yo me devuelvo sobre la red de cloacas, era porque ni siquiera Cartago tenía red de cloacas. Ni siquiera Cartago tenía red de cloacas. La red de cloacas. Y nosotros teníamos red de cloacas. Hicimos red de cloacas. Que aún funciona. Aún funciona. Es la principal. La red de cloacas de Turrialba es la que está aquí en el casco central de la ciudad. Funciona, pero descarga en los ríos, que eso es lamentable, pero bueno. Sí, mucho por mejorar todavía. Sí. ¿Y después llega la electricidad en qué año? 1912. Yo recuerdo que antes ahí, cuando uno entraba a Turrialba, usted me corrige, frente a lo que es la bomba de los Orozco, que está ahí al pie del antiguo hospital, había un farolito, ¿no? Antes, ¿se acuerda? Antes de los Juegos Nacionales, de que cometieran el error de abolir ese parquecito que había un triangulito ahí con un farol que decían que era uno de los primeros faroles, o que era un sobreviviente de los faroles de la primera iluminación de Turrialba. Se perdió ese farol, no se sabe. Se perdió. Está la columna ahí donde está el triangulito. Sí. Ahí está la columna. Ese farol no es de los que se usaban hacia lo público, sino que en Turrialba, en ciertos sectores como los puentes, se colocaban 2 faroles de esos grandes. Entiendo. Y se cargaban con búnker. Con combustible. Y había un centinela que llegaba prendida y apagada a cierta hora. ¿Por qué razón? Porque en esas épocas a la gente se le decía que ahí se oía el cadejo.
La a Llorona. la orilla de los puentes, que ahí salía la Llorona. Entonces la luz daba tranquilidad. Iluminaban esos sectores para poder desplazarse Muy en la interesante, noche. sí. Y después vino la iluminación eléctrica. Vino la iluminación. ¿La iluminación estuvo asociada al Ingenio Aragón? ¿La planta eléctrica estaba en Aragón? A la hacienda de la Isabel. A la Isabel. Sí, Era don porque Florentino ya. Tenía una planta que daba cierta cantidad de voltaje Y el excedente. la mandaba a la ciudad. El excedente iba a la ciudad. ¿Ya era don Florentino? Sí, esa hacienda sí. Todos estos grandes hacendados que estuvieron en Turrialba, pues también contribuyeron en Florentino parte al progreso, ¿verdad? Se le cataloga que fue el hacendario que más propiedades tuvo En todo Costa Turrialba. Rica. Y en todo Costa Rica. Todo Costa Rica. Florentino Él era dueño llegaba- de la Uruca, la Carpio. En Auruca, él llegó a comprar un terreno porque decía que era como una mesa. Sí. Y le dice al vigilante, ¿de quién es ese terreno? Y dice, yo no sé. Yo lo único que sé es que él es Florentino Castro. ¿Ah? Y entonces resulta que Florentino Castro dice, Soy yo. Soy yo. Usted es dueño de esa hacienda. Sí, don Florentino fue el terrateniente más grande de todo Costa Rica, pero muy asentado en Turrialba. Acá tenía fincas importantes, usted me refresca la memoria, la Isabel, la Margot, la Flor, la Zoila, ahí sigo, ¿no? Sí. Es enorme la cantidad de... Bueno, entonces la electricidad venía de la Isabel Correcto. y alumbraba solo el casco. Solo en algunos sectores. Uno de los sectores que contó con iluminación fue la famosa pavimentada. La pavimentada, que era el centro cultural y comercial de Turrialba. Ahí era el área comercial, ahí, todo ese sector. Qué linda esa zona. La gente acostumbrada después de las jornadas laborales. La pavimentada, voy a aclararle a la gente, es la calle que conocemos como Las Palmeras, que es la avenida Monje Humani, Que ¿cierto? siempre Correcto. imaginaba un bulevar Ese Monje cultural Humani. ahí. Ahí está ¿verdad? precioso para un bulevar, ¿verdad? Ah, Claro, vos le Ahí decís es eso. donde está la feria del agricultor. Ahí debería haber un bulevar precioso. No, sí, o sea, Se debería compartir- cerrar esa vía Compartirlo, sí, cerrar y esa convertirla en vía. eso. Sí. No le digamos eso a los comerciantes de la zona, porque nos mandan para el carajo. Le mando un saludo a Álvaro Fuentes de Abonos del Este, que seguro Pues sería una belleza. sería una belleza, claro. Sí. Pero esa era lo que conocíamos como Ese era el pavimentada, y le punto. decían así porque era la única calle pavimentada de todo el casco. Sí. Se Supongo. le dice la pavimentada porque fue la primer calle que fue pavimentada, producto de una moción que presentó José Monje Humani Por eso la calle para lleva ese nombre. conectar no solo por vía del ferrocarril a Turrialba con Juan Villas y Cartago, sino que él dijo, hagámoslo con una vía Que empiece aquí. terrestre. ¿Sí? Entonces ahí fue el inicio de la vía Juan Villas, Cartago. La gente hacía vida social en la pavimentada, la gente iba a caminar a, Iba a caminar por allá por a lucir acá. sus mejores galas. A la Sí. pavimentada, ¿que sí? No, ahí Importantísimo, ¿por qué razón? Porque ahí estaban los hoteles, Sí. Entonces la gente que venía en ferrocarril se hospedaba ahí en los... se hospedaba ahí Sí, y es una pasaban. Ahí se una establecieron noche los agradable. médicos, Lejarza, por ejemplo, estaba ahí. Lejarza muy nuevo. Por eso, antes deben de haber habido otros Antes de él, lo que habían eran italianos. Sí, es una zona con mucha vida, tuvo mucho Mucha movimiento, sí. Ahí hay un monumento, creo que es el Intercambio. único. Hay un monumento, el Es único italiano. que, Sí. que conmemora... No es un solo monumento. ¿Ah, sí? Hay Palmeras, 32 monumentos naturales Las Palmeras, y el monumento que hizo la colonia italiana. Ujú. Y es lamentable que está tan abandonado. Sí. Pero debería estar, la embajada italiana debería hacer una inversión y recobrar ese monumento interesante. Tal vez la alcaldía pueda gestionar. ¿Por qué ese algún día monumento está esa ahí? alianza. El monumento a los tútiles. A los tútiles. ¿Por qué está ahí colocado como un punto ahí de referencia? Al frente de ese monumento estaba el Hotel Roma, Donde después estuvo el Cine Roma. donde después estuvo el Cine Roma. Los italianos que trabajaron en el ferrocarril preferían venir a Turrialba desde su campamento allá por el Jazz o por Paraíso o Santiago. Se regresaban a Se venían para Turrialba porque ellos sabían que podían dormir en los hoteles
Y en cambio en el jazz, yendo para Cartago, no tenían dónde. Sí, hay que dormir en el campo. Entonces venían para acá y frecuentaban el Hotel Roma. En el Hotel Roma, ellos hacían a la usanca italiana sus festividades. Buena comida. Si cumplían, Vino. cumplía años uno, lo celebraban con baile y todo eso. Muy alegre los Sí. italianos. Además, los túteles Las italianas ni se diga. de tener carácter también eran muy enamorados. Sí, sí, pues sí. Entonces, más de un amorío. Aquí salió hay de mucha ahí. herencia italiana, tenemos Ay. muchos descendientes italianos. Sí. Algunos turrialbeños la- heredaron narices italianas y otras cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, muchas turrialbeñas O sea, Se fueron. Se fueron para Italia. se fueron Sería o un para bulevar o para intercultural. otro rumbo. Sí, muy bonito. Podríamos hacer un bulevar intercultural ahí, revivir todo eso. Además tiene un, perdón Carlos, tiene un herraje de Ok. de ferrocarril, ¿verdad? El monumento. Es una rueda dentada. Ajá, una rueda dentada. Simboliza, como buenos italianos, que todo lo simbolizan con algo, simboliza la rueda dentada que tiene 32 dientes salidos de la estructura. Ustedes van y ven, hay 32 Ay, dientes, qué interesante eso. ¿Y cuántas palmeras, amigo? 32 palmeras. Ah, ok. La simbología esta es la siguiente: 32 italianos fallecieron en la construcción del ferrocarril a los inicios de la construcción del Fueron los ferrocarril. primeros que llegaron, ¿no? Junto con los chinos. Cuando el gerente de la Northern Railway Company aportó ideas para el ornato y embellecimiento de esa zona, la Northern trajo palmeras de Cuba. Y entonces la MUNI había sembrado en esa zona, esa franja verde, antes de 1936. La MUNI sembró arbustos de flor de Itao, Ok. pero no les pareció, Adecuado. se veía muy raro. Demasiado Entonces, tropical. Sí, entonces quitaron los arbustos de flor de Itao y sembraron unos almendros. Ok. Sembraron unos almendros y mientras que el almendro iba creciendo, llegó el embarque de Con las las palmeras palmeras de Cuba y se trajeron 42 palmeras. a Algunas Turrialba. están en Pavas, ¿verdad? Frente a la casa de Pavas. No. No son de esas mismas. No, le voy a decir por qué no son de las mismas. Las de Pavas tienen el tallo más delgado y son más altas. Las de la estación son de las reconocidas palmeras real. Ok. Son más gruesos su tallo, son más robustas. Esa palmera yo creo que es un arbusto nacional de Cuba. Rompe, en Cuba las siembran a la orilla de la costa para romper cuando vienen los huracanes. Entonces pegan, colapsan en las palmeras y se distribuye el Absorben la viento. energía. Fueron sembradas en los años 30. Las palmeras. 30. De 1937. 1937. Las palmeras aparecen ahí. palmeras. Y las otras, Y casualmente, perdón. las otras 8, las otras 8 palmeras, digo que eran 40, ¿dónde fueron sembradas? Las otras las sembraron en puntos Carlos es muy estratégicos. suspicaz, ¿está viendo usted? Sí, 32 por acá. Y las otras las distribuyeron en la calle Punta Arenas, hay 2. En la calle Punta Arenas, ahí sí. Ahí Tres. frente a la casa de los En el Lincoln. jardín central de la UCR, que antes era la Ulera. La Ulera, sí. En el jardín central, ahí sí, por donde estaba el kinder, cierto. Ahí hay 2. 2 o 3. Ok, y sembraron una en la casa del diputado José Monge Humani, ¿Y a dónde quedaba la casa de don José? lo que es ahora la sucursal del Banco Nacional. Ah, ok. Esa no Había una sobrevivió. palmera Esa no sembrada. sobrevivió. Esa no sobrevivió. Ok. Está interesante la historia de las palmeras, ¿no? Muy Sí. interesante. ¿Y por qué 32 palmeras ahí? ¿Justamente por el monumento de los tútiles o no? No, el monumento fue en 1955. Fue después. Antes, Antes las palmeras. sí, las ¿Y palmeras. será algo casual o No. tiene sentido simbólico? Simbólico.
encargaron a una persona a sembrar las palmeras, don Encarnación Pereira. Ah, ok. Entonces don Encarnación le hizo un honor a los italianos. Se acordó del dato. Sí, no solo que se acordó. Acordémonos que el muro de contención en 1928, Ahí tienen la fecha, en una 1928 esquinita. Sí. fue construido con mano italiana. Ah, ok. Y en el muro los italianos conmemoraron a los fallecidos y colocaron unas placas sobre el muro en forma lineal, 28 placas. Entonces dicen, y el resto de las palmeras las sembramos en el parquecito Los Tubos, Al otro lado. diagonal a la estación de ferrocarril. Ahí hubo un parquecito Sí. muy famoso para los afrodescendientes. La gente desconoce que en el parquecito de Los Tubos frecuentaban los afrodescendientes a hacer algo muy tradicional de su cultura, que era el picnic. Sí. Que aquí no se acostumbraba. No se acostumbraban. Entonces cuando ellos venían a visitar a sus coterráneos, hacían picnic. De las ganancias del picnic se iban parando de las casas de sus coterráneos en ¿cómo se llamaba el lugar? Zumecatón, Ah, sí. ¿A dónde quedaba? calle Los Negritos. Calle Los Negritos. Muy bien. Ok. Ellos iban ahí. No, que qué lindo recorrido ha hecho Walter, ¿verdad? Sí, hemos migrado muy Porque bien. ya vamos con la cultura afro. Estábamos hablando de los italianos, hablamos de Ok. los chinos. Los afros llegan procedentes de Jamaica. Algunos. Sí, y otros de África. Ya los africanos, acordemos que en el siglo XVI, XVIII, siglo XVI y XVIII llegaron africanos, pero a Cartago, Sí. traídos por españoles. Por los españoles, pero los Y los africanos, los afrodescendientes que llegan acá por el ferrocarril vienen del Caribe. Sí, algunos procedentes de Jamaica, Ujú. Trinidad y Tobago, otros de Bahamas. Ok, estamos hablando entonces de que en Turrialba hubo una población indígena, una población colonial, Ok. después una población italiana importante, ¿verdad? Mec- Y después vienen los afrodescendientes. Y los chinos No, también. es una parte, es una confluencia. Sí. No son grandes poblaciones, Sí. son grupos étnicos que vienen acá por trabajo o por distintas Sí, por razones y trabajo. que ayudan a la mezcla. Es correcto. Y somos esa mezcla. Y de todos nos jactamos. De todos sí somos muy Ok. orgullosos. Sí, Porque nosotros- la Pero comida, nosotros la tenemos raíz, mucha comida la caribeña. raíz del cacho, la raíz del Esa cacho. es una buena frase. Vamos a la raíz del cacho. Ok. ¿Dónde se origina la identidad del ser costarricense? En la mezcla de todo lo que somos. Si ya sabemos que a nuestros aborígenes los capturaron los españoles y se los llevaron para que sirvieran de mulas hacia Matina y hacia Cartago. Sabemos que nos han dicho la Puebla de los Pardos, ¿ok? ¿Cómo se originó la Puebla de los Pardos? A través de negros, esclavos. Pero la identidad del ser costarricense, aunque ustedes no lo crean, se originó de la raíz del poblamiento de Turrialba. ¿Por qué razón? Nuestros indígenas fueron capturados, hicieron una mezcla con los negritos y ahí salió el mestizaje. Ahí empieza el mestizaje. Ahí comienza el mestizaje, La primera mezcla, la digamos. primera mezcla. Luego, con la ola de que ya llegó el ferrocarril a Turrialba, tenemos mestizaje, afrocaribeños, Italianos. asiáticos, Asiáticos, sí. europeos y de otros continentes que vienen a Turrialba.
Hubo turcos aquí. Hubo turcos, comerciantes turcos importantes. Polacos, muchos, sí. Muchos. La familia Linkin era una familia muy asentada. Y todo ese bagaje de personas de otros continentes hace que nuestra cultura no se pierda. Sí, es interesante porque tenemos de todo. Vinieron alemanes a administrar los ingenios de azúcar. Sí. Después quedó una familia alemana muy importante aquí en los 50, los Peters. Ajá. Pero ya antes había habido alemanes aquí. Sí, en la Hacienda Aragón. Hubo franceses también administrando la Hacienda Aragón. El turrialbeño tiene una costumbre, yo no sé si ustedes la practican. El francés tomaba vino, los alemanes tomaban cerveza. El turrialbeño, al ver esa condición en Turrialba, le gustaba el vino, ¿sí? Pero también le gustaba la cerveza. Ajá. El alemán toma la cerveza caliente. Ok. El clima nuestro. Sí, no ayuda. Para tomarla caliente no ayuda, entonces le ponían hielo. Entonces, el turrialbeño acostumbraba a tomar cerveza fría. Cerveza fría, sí. Pero cuando íbamos a la capital a hacer mandaditos, sí. Llegábamos, pedíamos cerveza bien fría y un vaso con hielo. Y nos decían, usted es de Turrialba. Ese es de Turrialba. sí, a mí me pasó. Okay. ¿A vos nunca te pasó? ¿Por qué razón? Porque ¿Vos no tomás? ¿Por qué razón? Yo no le creí, con esa cara no le creí, usted le creyó. Más turrialbeño se forma en la capital, porque el que llegaba a hacer mandaditos de Turrialba tenía que durar 5 horas de viaje en tren o 4 horas por vía terrestre. Bien merecido una cerveza. Bien merecido una cerveza, pero también al regreso tenía que venir bien llenito. Sí, claro. Entonces se acostumbró a comer arroz con pollo. Muy turrialbeño también. O cantonés. El cantonés es turrialbeño. A mí me decía alguien un día, me dice, mira, en Turrialba es donde empezó los asiáticos a vender cantonés. Sí. Y yo, ¿será cierto? Y me decía, sí, ahí se empezaron a vender. Aquí quedaron chinos que eran expertos cocineros, de los que quedaron en el ferrocarril, y se asentaron en Turrialba, y lo que hacían era el arroz cantonés. Dicen que aquí fue donde nos enseñaron a comer cantonés. Los turrialbeños ir a San José y pedir un cantonés y una Fanta naranja. Ajá. Sí, cuando era uno chiquillo. Y ahora es una cerveza, Carlos. Una cerveza. Con vaso de hielo. Una michelada. Una michelada, sí. Pero a mí sí me pasó en Heredia, cuando yo era estudiante en Heredia, que llegaba y decía, una cerveza y un vaso con hielo. Y una vez recuerdo que un cantinero viejo me dijo, usted no es de Turrialba. Es azucarero. No es de Turrialba. Los de Turrialba hacen esa polada, me dice Puerto Risa. De los franceses capturamos o rescatamos la bota Turrialba. Sí, ¿cómo se llamaban? Los Rivel. Rivel, amable Rivel. Los Rivel. La plebe. Sí. Esa bota era originaria de Inglaterra, del ejército de Inglaterra, pero el francés sabía cómo hacer esas botas. Viene a Turrialba por eso de buscar nueva vida, buscar las guerras europeas hicieron que mucha gente emigrara acá. Sus conocimientos, zapatos turrialbeños, sí, la bota turrialbeños. Sus conocimientos europeos. Don Alfredo Dotti le dice, ¿por qué no te venís para acá y me ayudas con mi aserradero en Twist? Sí, se vino, trajo su familia, pero lo que ganaba en Twist no le generaba mayor cosa. Entonces comenzó a construir las botas. Y las botas ya tenían una cierta... Se hizo fama. Famosa, porque eran unas botas de doble propósito. Vestían y permitían trabajar. Eran muy elegantes. Sí, muy elegantes. Muy elegantes, de doble hoja, con sello. Las hacía herméticas para el agua. Y entonces los grandes hacendarios de acá les gustó y comenzaron a pedir botas. Y eran muy exclusivas para la alta sociedad.
no cualquiera puede andar una bota de Turrialba. Turrialba. O sea, Y entonces pasó lo mismo como con el queso Turrialba, como eran hechas aquí, algo decía, es las botas correcto. de Turrialba. Sí. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo salieron de Turrialba. Sí. El último gran fabricante de bota Turrialba todavía está vivo, es Castillo, el zapatero que está aquí, ahí. Es uno de los que ¿Todavía tiene, los hace? Sí, todavía los los hace. hace. Usted va a hacer Igual las que Juan, aquí por la Valencia. Ah, sí, cierto. Juan, él las hace, Pero casi ya encargadas. muchos la hacen y le piden gustos. Entonces se pierde la El esencia. diseño original. Del- Sí, del Castillo original. yo creo que sí es más, Mandar a más, hacer- Sí, más clásico, original. más clásico, sí. Que mandar a hacerse una. Yo tenía un amigo, voy a volverme un primo, hace unos 20 años que estudiábamos en San José, que se inventó el negocio de comprarle de esas botas a Kiki, el zapatero que estaba aquí, ahí por la Capri. A Juan Enrique. Sí. Ok. Entonces, iba a San José a la universidad con botas de esas y a los compañeros de arquitectura les gustaron. Entonces me acuerdo que llevaba cartones, les dibujaba el pie, le traía el pie dibujado al Quique y las llevaba y las vendía en San José. Fue el último que supe que comercializó botas de Turrialba fuera de Turrialba. Interesante. Es interesante, ¿verdad? Sí. Habría que ponerlas de moda otra vez. Hay gente que fabrica la bota Turrialba en Guanacaste, en Heredia, En Heredia hacen, sí. y creo que en una zona aquí por Cartago también las hacen. Pero esas botas, bueno, el precio oscila entre 85,000 colones Sí, es y caro. se las quiere de tipo A, 125,000 colones. Es que es puro cuero. Sí. Y además Mucha calidad. cocida a mano. Cocida a mano Eso lleva sus... y muy práctica. Pero es interesante eso de que viene de descendencia francesa, ¿no? Sí, el francés fue el que Las copió de los ingleses. De los ingleses. Él trajo el diseño. No me queda claro quién fue el que las trajo, ahora usted nos dijo. ¿Fueron los Rivel o fue otra familia? No, los Rivel. Los Rivel, Los Rivel. con Augusto. No, Con Augusto era hijo. Rivel, no, Augusto Rivel Laple. Ok, muy bien. Don Sí. Augusto Rivel. Un saludo para la familia Rivel, que es una familia importante Muy aquí, reconocida. muy reconocida aquí en Turrialba. Hay ¿Usted muchos no tiene sangre? Yo, ¿Rivel? no, yo no. No tiene sangre de Rivel. No. Tiene buenos amigos Rivel, Sí, Sergio, claro, Sergio y Pamela, vecinos suyos. claro, ellos. Sí, sí. Por cierto, Sergio está en Francia. Sergio está en Francia, siguiendo Buscó sus raíces y allá está. ¿Qué estudió Sergio? Filología. Y acaba de publicar un libro o un estudio muy interesante. Doctor Es en doctor, letras. sí, y acaba de publicar un estudio muy interesante, por ahí lo vi, no lo he leído, sobre el cuento costarricense y la literatura costarricense. Sí, es muy reconocido. Muy Es reconocido, Sergio catedrático. Rivel. Sergio Coto Rivel. es. Coto Rivel, sí. Sí. Ahora que estamos hablando de las Ok, ok. familias, aquí ha habido, bueno, ahora hablamos turcos, polacos, Ok, franceses. de los italianos rescatamos la parte musical. Sí, eso le iba a decir. Claro. ¿Ah? Turrialba es muy Los- rico. Sí, los italianos, cuando se reunían en el Hotel Roma, a la usanca italiana, los turrialbeños se asomaban por la ventana a ver qué era eso, fiestín, Un ¿verdad? pachangón. Entonces decían, una guitarra, un acordeón, unas maracas, y se hacía el ritmo. ¿Ah? Y entonces dicen, pues nosotros podemos hacer eso. Sí, claro. Entonces, se montaron en la galleta de que con De que, la pachanga tenía que tener música y de la buena. Entonces comenzaron amenizando los rezos del niño, Ajá. los rezos del niño. Y de ahí salieron luego a las noches bohemias de Turrialba, los tríos, los cuartetos Por cierto, y las bodas. bohemios también. No había una boda si no le hacíamos la serenata. Y son bohemios y De despedida la- somos bohemios y festeros, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, Turrialba tiene somos muy mucha bohemia. fiesteros. Turrialba tiene mucha bohemia. Sí. Que más Le- allá le- de lo fiestero, digo yo, tiene ese aire muy bohemio. El aire muy- nocturno. Sí. Turrialba siempre ha tenido una vida nocturna interesante. Sí, Interesante, sí. Siempre ha habido un lugar Sí. que ha sido centro social nocturno Es que- importante. Y ahí tiene la explicación, la herencia que tenemos. La de herencia todo esa que esto, tenemos italiana, todo eso. afrodescendiente. Sí, tenemos que nos ha un abierto cruce un de poco todo. al mundo. Los famosos picnic de los afrodescendientes siempre los acostumbraban como a dar como un aviso con fuego pirotécnico. Ah, sí. En el juego pirotécnico
avisaban de que ya ellos estaban. Y aquí iba a empezar la pachanga. Y empezaba la pachanga. Entonces, de ahí el turrialbeño cogió de los afro Las que bombas. había que anunciar cuando se hacía una festividad del santo patrono, San Buenaventura. San Buenaventura. Entonces, reventaban fuegos pirotécnicos de pólvora, anunciando que ya comenzaba la actividad del santo patrono. Y los famosos turnos. Los turnos. Los famosos turnos. Después aparece, ahora hablando del tema de música, don Donato Salas, Donato Salas Cantillano. que es un ícono en la música. Es un ícono. Él viene de Grecia, contratado por la municipalidad, porque aquí el padre Acosta, 1916, quería que las Semanas Santas Estuvieran estuviera amenizadas por un grupo, y entonces comienza a gestionarse para que gente de Turrialba se forme una filarmónica. que haya músicos profesionales en Turrialba. No habían profesionales, Pero digamos profesionales Sí, para esa era época. calentamiento, de ganas de aprender a tocar un instrumento. Y don Donato es traído acá y emprende el proyecto. Porque él era director de bandas militares. Por eso hay tanto Y músico. viene a Turrialba, Sí, claro. Mucho músico. viene a Turrialba y hace formación. De hecho hay un dato interesante, ahora que la UCR está cumpliendo ¿cuántos años? 50 la sede. 54. 54 años la sede. Hay un dato interesante, aunque aquí se empezó a dar la carrera de música mucho tiempo después, ya la universidad tenía la etapa básica de música. Claro, y eso ha hecho. Porque había una necesidad de profesionalizar el montón de músicos que había aquí muy amateur, ¿verdad? Después don Edwin Monestel le hereda el proyecto don Donato y lo ha llevado de una forma brillante. Donato, don Elpidio Salas. Don el Elpidio, hijo, sí, cierto. Don Elpidio Salas, y viene don Edwin Monestel. Que ha hecho una labor increíble. Formado Bueno, los tres, pero nosotros hemos visto más a nuestra generación, a don a don Edwin. Edwin, sí, Don Edwin ha formado una cantidad increíble de correcto. músicos. Don Walter, Profesionalmente. aquí podríamos seguir hablando hasta el Mil, amanecer, sí. pero ya el tiempo nos va venciendo. ¿Quieres ir aterrizando un poco sobre Quiero que ya hemos hecho ese recorrido desde el pasado, Ok. pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde ¿verdad? vamos? Veníamos de lo indígena, pasamos Ok. al patio de Águila, del patio de Águila al Guayabal, y del Guayabal ¿hacia dónde vamos? La Turrialba que conocimos con la llegada del ferrocarril nos trajo una nueva mentalidad de desarrollo socioeconómico a nuestro cantón, y también de proyección idealista. ¿Qué será esa proyección idealista? Bueno, todo esto que yo les he contado a ustedes armoniosamente llega a las épocas de los 50, 60 y 70, donde esos idealistas hacen una proyección que le llamaron el turrialbeñismo, que ellos crearon para que las nuevas generaciones de los 70 para acá la siguieran. ¿Cuál era esa intención? Es de que Turrialba, conforme fue creciendo desde los 1920 a 1960, fue un crecimiento de desarrollo muy acelerado, en el cual se vislumbraba de que pudiéramos llegar a alcanzar la 8ª provincia de Costa Rica. Bueno, y tenemos extensión, ¿verdad? Tenemos la extensión, producción, solo nos falta la población, porque la población yo he visto que no crece, no crece. No, estamos muy quedados. Sí, pero lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y las nuevas generaciones, no sé si es por individualismo, ¿verdad? O de unir comunalmente, asociados, para lograr salir de esto. Razón, se cerró el ferrocarril y nos quedamos estancados. En Turrialba se hizo la diversificación agrícola en los 60, 70. Proyecto muy interesante. Sí, Ese fue un golpe que nos dejó noqueados. El cierre del ferrocarril. Sí, el ferrocarril. Sí, la no modernización, diría yo, del Sí, ferrocarril. quedó como un letargo, Turrialba.
Está despertando. Fue terrible, los 90 fueron No, terribles. el ferrocarril se cerró en el 95. Sí, después del cierre del ferrocarril. Yo diría la no modernización, el ferrocarril no debió haberse cerrado, debió haberse modernizado. Pero aquí se hizo la diversificación agrícola, nos plantea usted, aquí se hace la primer sede de la UCR fuera de la sede principal, la primera sede fue aquí. Aquí se crea el ICA en los 50, se convierte después en el CATIE, aquí empieza el ICAFE a hacer investigación. Esa era la proyección que había, el ICA. Y el ICA no vino... El ICA no es un ente nacional, es un ente regional en su momento. El ICA no fue casualidad, es porque en la élite política pensaron en que el ICA no se fuera para Panamá, que se estableciera en Costa Rica, por intereses políticos. Sí, claro. Entonces, sientan al ICA en Turrialba y el nombre de Turrialba comienza a sonar en toda América Latina, toda la región, toda la América Latina, y vienen muchos latinos a Turrialba. Eso es otra cosa que nos enriquece culturalmente increíble. Claro. Los estudiantes de CATIE y los profesores de CATIE. Bueno, ICA primero y después CATIE. Que hace que en estos tiempos seamos. Entonces hay de todo, todo el mundo se hace agrónomos, se hacen ingenieros, se hacen mucha gente profesional turrialbeña prefiere emigrar porque se estancó Turrialba. Entonces, por eso les decía que la Turrialba que estamos pensando a futuro, bueno, la Turrialba que hoy conocemos, como quien dice, ya está como colapsada. Geográficamente la ciudad no tiene hacia dónde crecer. No tiene hacia dónde. Y además se enfrenta, don Walter y Carlos, problemas muy propios de las ciudades modernas. Turrialba es una ciudad pequeña, voy a decirlo entre comillas, pero que enfrenta los problemas de las ciudades grandes. Se ha ido despoblando el centro de la ciudad, ya no hay familias que vivan en el centro, muy pocas quedan. La actividad comercial ahora, justamente en este año, ha empezado a salir del casco urbano, generando migración de la actividad comercial, sobre todo hacia el sur. Habrá una migración hacia el este de la actividad comercial también, buscando esas poblaciones del este que son tan grandes. Entonces, el centro de Turrialba enfrenta ese problema que han enfrentado las grandes ciudades y que enfrenta, por ejemplo, San José, Alajuela, hablando localmente, del despoblamiento del centro urbano primero, y después que tenemos que tener mucho cuidado de que se va la actividad comercial del centro urbano y ahí sí nos fregamos. Es inevitable que va a haber una movilidad. Va a haber movilidad siempre. Hay una cosa muy grave que está sucediendo, que es en el aspecto social. Alcoholismo, prostitución, y el otro aspecto, el desempleo. Mucho desempleo. Si en Turrialba se combate esos factores, eso sería la ciudad que esos pensadores de los 60, idealistas de los 70 habían definido que Turrialba podía llegar a ser una ciudad cosmopolita. El alcalde de Turrialba emprende un proyecto interesante, no lo he leído, no lo he estudiado, no he conversado con Carlos Hidalgo tampoco al respecto, de tratar de generar una nueva ciudad, un nuevo emplazamiento para la ciudad. Eso es todo un reto que solo Brasil lo emprendió con Brasilia, que es un proyecto interesante. Pero ya definida. Y claro, se la dieron a un arquitecto y le dijeron, mire, estas son las líneas que queremos, empecemos a hacer una ciudad gobierno y todo lo demás. Es ambicioso el proyecto, sin lugar a dudas. Es que Turrialba no tiene para dónde. Pero Turrialba no tiene hacia dónde expandirse y tenemos que empezar a generar proyectos que nos permitan creer en el crecimiento turrialbeño. Planteábamos ahora, antes de empezar a grabar el episodio, un desarrollo vertical, ¿verdad? Pero estamos en una zona con un riesgo sísmico importante primero y después con el riesgo que representa el río, que no deja de ser. Esa amenaza de Turrialba está pero hay ciudades que tienen ríos. Sí, pero hay un estudio que hicieron los japoneses, un organismo japonés, y que se afincó en CATIE durante 10 años para hacer el estudio. Se ayudó mucho con el laboratorio de sistemas de información geográfica que lideró don Jeffrey Jones en CATIE, y determinaron que Turrialba es el único lugar en América Latina donde puede ocurrir cualquier desastre natural. Sí.
tenemos el potencial, hasta para eso somos cargas. Aquí tenemos el potencial de que puede pasar cualquier cosa, una erupción volcánica, una inundación, un gran terremoto. Aquí han entrado turbonadas, aquí han entrado corrientes de vientos de alta velocidad que vienen del Caribe. Por eso se cerró. El tsunami sí ya tendría que ser. Se cerró la producción de cal. Sí. Porque ya si es esa montañita que nosotros vemos ahí, si la quitan, eso le da una velocidad al viento increíble. Entra terrible el viento. Sí. Entonces eso es interesante y es un estudio muy serio que se hizo. Hay algo que no hemos hablado acá, y es que Turrialba, en su hidrografía, por donde quiera, tenemos agua. Sí, tenemos agua hasta para tirar para arriba, pero tenemos ríos peligrosos hasta para tirar para arriba. El Lajas, el Guayabo, el Turrialba, el Colorado, por ser un valle. Todos los ríos nacen a mucha altitud. El Turrialba nace a 3.200 metros y llega ¿Y qué me dice el río subterráneo que pasa por Turrialba? Sí, además hay cauces unidos. Hay un río subterráneo. Sí, claro. Entonces, a la vuelta de la esquina está. Nosotros deberíamos de valorar aquí. Sí, porque el Coyol tiene su propia agua. Sí, claro, hay un manto acuífero enorme ahí. Nosotros deberíamos de valorar, eso es un tema interesante, ahora que usted habla del recurso hídrico. El último gran acueducto que hicieron en Costa Rica fue el Tapantí, y fue hecho gracias al ICE, que es el que abastece todo el Valle Central. Sí. Del río Turrialba tomaron una cantidad importante de agua para hacer el proyecto hidroeléctrico Hasek, y ahí está la tubería, y es un agua de muy buena calidad. Y además es interesante porque Tapantí tiene que bombear con mucha potencia para poder llegar hasta la potabilizadora de Tres Ríos, que es la primera. Nosotros podríamos llevar agua hasta el Valle Central por gravedad, muertos de risa, desde Turrialba. Ese es un proyecto interesante. Ese es el loro, sí, claro, que tenemos nosotros acá. Como municipalidad deberíamos de plantearnos, digamos, como gobierno local, la venta de agua, la venta del recurso hídrico al gran área metropolitana, porque la podemos llevar por gravedad. Hay muchas nacientes en Turrialba, mucho recurso hídrico. Sí. Pero bien, para ir cerrando, ve el Turrialba del futuro, del mañana, afincado allá en las zonas del Cati. Siento que es el único sector que nos queda. Los podcasts del futuro van a hablar de para poblar, pero con una estructura lo llegaremos a ver vertical. Ya empezó la migración, ahí está el hospital. ¿Sí? ¿Quién se imaginaba el hospital de Turrialba en la hacienda La Central? Vea lo sencillo, calle Punta Arenas, todos los comercios más importantes se están dirigiendo por la calle Punta Arenas hacia el Cati. Cambió toda la dinámica. Va corriendo para allá. Entonces, nos queda pensar de que la futura ciudad de Turrialba va a ser en ese sector sur, pero una ciudad modelo, una ciudad vertical. Distinta, sí. Muy distinta. Y bien planificada, porque requerimos de un plan regulador que en esta ciudad actualmente no lo tenemos. Un plan regulador donde se definan las áreas residenciales, y las áreas industriales, y las comercial, las áreas de protección, las áreas de protección. Industrial, porque hay que traer fuentes de trabajo. Entonces, ese es el gran reto que tiene Turrialba, traer fuentes de trabajo para poblar. Ahorita lo que nos está definiendo un poquito es que las fuentes de trabajo vayan auspiciadas por ecoturismo. Turrialba tiene mucho que explotar. Potencial increíble, un potencial increíble. Es un tema que nos podría dar también es buenísimo. Otro episodio. Eso es lo que no hemos llegado a formalizar. Hay un dato ahora que usted hablaba de la migración que hará la ciudad al sur, evidentemente, y es el derecho de vía que tenemos del ferrocarril que pasa justamente muy cerca de lo que ahora es el hospital de Turrialba, que era la línea que iba al sector de Pejivalle, ¿verdad? El ramal. Sí, un ramal de Pejivalle. Que es por donde caminamos cuando vamos al Cati, a los turrialbeños, a hacer deporte. Esos puentes tan bien construidos que están ahí, era porque por ahí pasaba el ferrocarril. Yo una vez conversé con el exalcalde apellido León, Luis Fernando León, de un proyecto interesante de conseguir financiamiento, me contaba Luis Fernando en ese momento, para hacer un tranvía desde los barrios del este, donde el barrio azul, desde Carmelira, azul, por ahí pasa esa línea, el derecho de vía, viene por ahí, sale aquí a la estación, a lo que actualmente es Santo Tomán,
y baja por las antiguas bodegas del azúcar, ahí por la biblioteca pública, por donde Numa Ruiz, Sí. ¿okay? Hasta el colegio. Hasta el colegio, pero sigue por la UCR, ¿verdad? Ahí cruzaba donde está la máquina, Correcto. Esa máquina que es icónica, Ok. y llegaría hasta el hospital. Entonces, si estamos pensando en hacer una ciudad ahí, empecemos de una vez por diversificar el transporte, porque ya con los cambios que hemos hecho, esa calle Punta Arenas, el acceso por ahí colapsa de una forma increíble, ¿no? Hay que volver al modelo tranvía, Hay que volver a ese modelo. al modelo tranvía, para volver a que ese no modelo. haya interrupción vial. Sí, es ¿Ah? interesante, es muy interesante. Bueno, y la aprovechar franja está ahí, hay que ya está el recuperarla. derecho vía, Sí. ya está el derecho vía, es explotarlo. Y es interesante. Claro que hay un tema legal que hay que resolver porque el ferrocarril es el único que puede administrar ferrocarriles de Costa Rica, es Incofer. Pero hay que buscar la figura. Yo creo que los Hay turrialbeños que siempre nos hemos madurarla. especializado en traer cosas Sí, esa y idea hay que innovar. Y esa idea madurarla. es una idea bonita. Yo lo recuerdo haber conversado Sí. con don Luis Fernando. Eh, Nos vemos creciendo poco. Lo plantea usted ahora, un tema de población. Voy a hablar muy rápido de eso. Casi siempre los pueblos más cultos, los más educados y los más inteligentes crecen poco a nivel de población. Y eso es interesante. La tasa de crecimiento poblacional de Turrialba está muy por debajo del resto del país. Eso demuestra, de alguna forma, que somos un pueblo poco educado. Y se ve interesante porque muchos turrialbeños emigran, pero ahora en la actualidad tenemos muchas colonias de europeos en Turrialba. Sí, Hay grupos ya 10, 20 familias presidiendo en un sitio de nuestra ciudad. En el pasado se llegaron a hablar 16 idiomas En Turrialba. Aparte el idioma materno, ¿verdad?, que es el cabecar, se llegaron a hablar 16 idiomas. Y estamos volviendo a ver otra vez eso. Por ahí me comentaban que llegaron checos, que hay noruegos, que hay... Actualmente. Sí, que hay norteamericanos y canadienses que se han venido a vivir a se estas han tierras venido maravillosas. a aceptar a la ciudad. ¿Por qué con- somos, voy a interrumpirlo ahora que usted habla de varias nacionalidades? A mí me decía un amigo de la universidad, quien yo traía mucho acá, que era de Grecia, es de Grecia, le envío un saludo a Francisco. Elías estuvo conmigo allá en Grecia, en casa de Francisco, grabando unos episodios. Me decía, Fran, mira, es que los turrialbeños son petulantemente orgullosos de ser turrialbeños. Y me lo decía en buen rollo. Es decir, nosotros a cualquier lado llegamos diciendo que somos turrialbeños, somos muy orgullosos de ser turrialbeños. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué cree usted que somos así, tan orgullosos? Más orgullosos que el resto del país, de la gente de otros lugares. Ese turrialbeñismo. ¿Ese turrialbeñismo dónde viene? Se forjó. ¿Se ha perdido o se sigue forjando? Es de los grupos étnicos que se asentaron en Turrialba. El turrialbeño nato, por así decirlo, aprendió de europeos, de los afrodescendientes, de los chinos, y por eso nos llevamos muy bien con toda esta gente. Sí, es cierto. Y- Preferimos y- ir a Limón que ir a San José. ¿Eh? Somos cédula 3, pero tenemos mucha parte de cultura del Caribe. 3.7, dice un amigo mío, somos nosotros. Ustedes son 3.7, dice, porque ¿cómo es que decías vos que la sucursal de Turrialba es Puerto Viejo? Sí, claro. ¿Ah? Turrialbeños siempre buscamos el Caribe. Es que véalo usted, Turrialba está sentado en un punto estratégico, como les dije anteriormente, del mapa de Costa Rica. Estamos a 2 horas de Puerto Limón, Sí. a 2 horas y media del Pacífico, a 2 horas y resto de la capital. Y tenemos el orgullo de visitar 6 cantones que nos rodean. Son vecinos. O sea, estamos por todo lado, tenemos dónde salir, dónde llegar, conversar con gente diferente. Tenemos buenos vecinos, Sí. ¿sabes? No es orgullo, es nuestra forma de ver a los demás. Sí, los cantones vecinos, por ejemplo, Jiménez, es una conexión increíble entre la gente de Jiménez con Turrialba. Increíble. Sí. Los guarapos y Los guarapos. y la gente de Pejivalle y Tucurrique. Somos Cartago
Y sin embargo, Somos Caribe. Con Cartago no queremos nada. No, nada. Usted lo ha dicho muy bien. Yo no me atreví a decirlo, pero usted lo ha dicho muy bien. Cuando nos dicen, usted es de Cartago. No. Ahora saca el rótulo que pusieron ahí. Ya estamos cerca, Brumosos. Puso Sí, una ferretería que habría muy poco en Turrialba. Vos me comentaste eso. Brumosos aquí en Turrialba. Los autobuses decían, estamos cerca, Brumosos. Y eso era una ofensa para nosotros los turrialbeños. Nosotros no somos brumosos, somos azucareros. Y bien, bien con buena calor. Sí, con buen calor, sin frío. Muchas gracias, don Walter, por su tiempo. Gusto. Espero que podamos tener otra conversación con usted claro, muy pronto, porque nos queda mucho por conversar. Hablar de historia, no solo de Turrialba, se lleva capítulos. Sí, hay bastante que hablar de aspecto histórico, cultural, social, político. Sí, es muy interesante. Cuando empezamos a plantear en el equipo de trabajo, hablar un poco sobre Turrialba, Carlos, el primero que empezó fue usted. Y la verdad que yo lo conocía de vista, nunca lo había tratado, pero es un gusto que esté por aquí. Sí, bueno, de mi parte muy agradecido. Como todo esto lo aprendí gracias a la labor que emprendía en la municipalidad de Muchos Turrialba. años trabajó usted en el archivo municipal. 20 años en el archivo y 37 años en la institución. Ahora goza de la jubilación. Ahora gozo de la jubilación. ¿Y cómo le va con la jubilación? ¿Lee mucho? Me gusta la lectura mucho. Me lo imagino. Sí, también me gusta investigar. Porque uno no se puede afianzar solo que el tema histórico, sino también de todo un poco. Cuando he hecho charlas, me gusta hablar así como estamos hablando ahora, de todo un poco y con mucha naturalidad. Muchas gracias, don Walter. Un gusto. Gracias, don Walter. Quimeros y quimeras, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias.